He titulado esta enseñanza Que no sea mi voluntad, sino la tuya. La lucha entre dos voluntades. Supeditar la propia voluntad a otras personas es de las cosas más difíciles que nosotros, como seres humanos, podemos hacer voluntariamente. Por esencia, el ser humano, desde que nace, es rebelde a las órdenes, instrucciones, a los límites. Y eso se debe a la naturaleza pecaminosa que hemos heredado por causa del pecado de nuestros primeros padres, hablando de Adán. El primer hombre, como lo denomina el apóstol Pablo en Romanos 5:12, cuando escribió que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también agrega que así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso está en Romanos 5:15. Sabemos, por supuesto, que a quien se refiere Pablo en este pasaje es al Señor Jesucristo, porque Él cumplió la ley en la cruz de Calvario, teniendo una vida sin pecado. Él cumple la ley y a través de ese sacrificio hoy podemos ser constituidos justos por el sacrificio del Señor Jesús. Así que cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestros corazones, se hacen de manifiesto un choque de fuerzas que son diametralmente opuestas. La vieja naturaleza de la que mencionaba al principio, pecaminosa y heredada, contra la nueva naturaleza que es producida por el Espíritu Santo. Pablo dijo en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Recordemos que cuando aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y ahí donde empieza a darse este choque entre la naturaleza que quiere agradar al mundo y las cosas del mundo, y la nueva naturaleza que Dios pone en nosotros que busca agradar a Dios. Entonces la pregunta que me parece pertinente sería: ¿a cuál naturaleza entrego mi voluntad? ¿A cuál de las dos naturalezas permito que gobierne mi vida? Porque esto es un tema de decisión. Cuando usted aceptó al Señor Jesús como su Señor y Salvador, usted lo hizo voluntariamente. Usted le abrió el corazón al Señor. Usted tomó una decisión. Y eso es precisamente lo que significa eso es lo que el diccionario define como voluntad. La define como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Es un acto de voluntad en donde yo admito una cosa o la rechazo. Tomo decisiones y actúo en consecuencia de esas decisiones. Un término paralelo a la voluntad es el libre albedrío. El libre albedrío lo define como la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad y elección. Es la capacidad innata y única de los seres humanos de tomar decisiones autónomas. O sea, yo puedo elegir entre varias alternativas. Esto implica, es muy importante notar, que debemos asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. Todo lo que yo decido tiene una consecuencia. El camino que yo escoja caminar tendrá un destino consecuente. Y esta lucha que se da entre las dos naturalezas no fue ajena ni siquiera para el apóstol Pablo, el hombre llamado por Dios para ser el proclamador del evangelio a nosotros los gentiles.
Pablo, con gran humildad, reconoció el conflicto que vivió en su lucha de naturalezas. Él dijo en Romanos 7, 15, 20: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Vea la clase de conflicto en que el Pablo está reconociendo su lucha personal entre la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza otorgada por Jesucristo y su Espíritu Santo. Y debido a esta lucha entre estas naturalezas, nos encontramos ante el reto de decidir si sometemos nuestra voluntad al llamado de Dios para nuestras vidas o no. Y yo quisiera compartirles en este tiempo y hablarles de dos personajes bíblicos que también, al igual que Pablo, tuvieron que tomar decisiones en cuanto a cuál de naturaleza otorgarle el dominio sobre sí mismo. Uno de ellos es Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás, pero realmente se sabe muy poco de la vida propiamente de Jonás. Sin embargo, fue evidentemente un personaje histórico, porque inclusive el mismo Señor Jesucristo en los evangelios hace mención de él. En el 2 Reyes 14, 25, dice el rey Jeroboam II, rey de Israel, que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel, lo cual él había hablado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Hatefer, una zona dentro del pueblo de Israel. Note que Jonás tenía palabra profética en los tiempos de este rey. Entonces, podemos pensar que Jonás fue un hombre llamado por Dios para dar palabra de Dios. De tal grado que aún, como dije en su momento, el Señor Jesús lo menciona como parte de un ejemplo que estaba dando a los que le estaban escuchando en relación a su propia muerte y resurrección. Eso lo podemos corroborar en Mateo 12, en Lucas 11. Entonces se da un conflicto en Jonás, donde él tiene que decidir entre lo que Dios quiere y lo que él quiere. Jonás fue llamado para efectuar una misión: llamar al arrepentimiento al pueblo de Nínive que estaba en pecado. El Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Eso ya es en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Hablemos un poco de Nínive para entrar en contexto. Nínive era la capital de Asiria. En aquel entonces, Asiria era el primer imperio mundial y una de sus características era su enorme poder militar.
Nínive era la ciudad más fortificada de su tiempo y era considerada inconquistable. Se dice que su muro, por ejemplo, tenía 30 metros de altura, como 10 pisos, y unos 15 metros de grueso. Podían caber perfectamente 8 carros, uno al lado del otro. La altura de sus torres pudo haber llegado hasta los 60 metros. Delante de la muralla había un foso de unos 45 metros de largo, 18 metros de profundidad. Y aparte de la muralla, había otra muralla interna, a una distancia entre las dos de poco más de 600 metros. Imagínense por un momento intentar conquistar esa muralla. Aparte de eso, los asirios tenían fama de ser un pueblo extremadamente cruel, por lo cual eran temidos por todas las demás naciones. Fíjense lo que dice Nahum 3:19, hablando del rey de Asiria, donde le dice: tú hiciste sufrir a muchas naciones, pero ahora vas a morir tus generales y tus jefes principales. Tu ejército andará perdido por los montes y no habrá quien pueda reunirlo. Tú estarás herido de muerte y ya nadie podrá sanarte. Todos los que oyen la noticia aplauden de alegría. Claro, imagínense, quitarse de encima a un rey, a un pueblo de esta magnitud, por supuesto que traería una felicidad enorme a las demás naciones. Para una persona que ha aprendido a tener amor cristiano hacia todos los hombres, la actitud de Jonás parece casi increíble. ¿Y a cuál actitud me estoy refiriendo? Dios lo llama a que fuera a Nínive a predicar y anunciar el juicio de Dios. Pero todos conocemos que Jonás, como dice la canción, no le hizo caso a la palabra de Dios, sino que salió corriendo intentando, tontamente, agrego, escapar de la voluntad de Dios, de la omnipresencia de Dios. Y de alguna forma se podría justificar, porque para un israelita que había aprendido que Israel era el pueblo escogido por Dios y que los gentiles eran los pueblos gentiles eran corruptos, los que habían que destruir, que Dios tenía que erradicar de la tierra y que no eran aceptables delante de Dios. Entonces podríamos pensar, bueno, Jonás tiene razón, no va a predicar porque Nínive no es el pueblo de Dios. Y aunque nos sorprenda porque esperamos una actitud diferente, yo diría que la reacción de Jonás fue muy humana. Pero Dios miraba diferente a Nínive. En el capítulo 4 del libro de Jonás, en el verso 11, el Señor dijo que Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Vea el corazón del Señor. Sin embargo, Jonás respondió intentando huir del llamado de Dios, y por eso el trato de Dios fue necesario para el profeta Jonás. Un trato transformador, un trato que tuvo que hacerle cambiar de decisión, porque la decisión que estaba tomando Jonás era no hacer la voluntad de Dios y hacer mi propia voluntad. Dios hace el llamado a Jonás, quien decide huir. Jonás era un profeta cabezón, jupón, reacio. No quería hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y se han sugerido otras razones aparte de la que mencioné anteriormente. Puede que Jonás haya considerado
considerado que era un trabajo muy difícil por ser Nínive un pueblo pagano, por la maldad de Nínive. Jonás tenía todas las razones para esperar que en el mejor de los casos se burlaran de él y lo trataran como un tonto. Pero podría perfectamente ser atacado y asesinado si hacía lo que Dios le dijo que hiciera. Otra tesis que se formula es que Jonás no quería que los asirios de Nínive escaparan del juicio de Dios, por ser precisamente tan malos, tan crueles, por todo lo que hablamos al principio de su poderío militar y el dominio que estaban ejerciendo en su momento. Quisiera hacer esta comparación como para entender el posible pensamiento de Jonás. Imagínese usted a un hombre judío en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Y Dios le dice a este hombre: voy a traer juicio terrible sobre Alemania y quiero que vayas a Berlín y le digas a la Alemania nazi que se arrepienta. Yo me pondría a pensar, si yo fuera ese hombre, tal vez yo lo que hago es que en vez de irme a Alemania me voy, no sé, a Hong Kong, me voy a Arabia, me voy a otra parte. Pero yo, siendo judío, meterme contra los alemanes nazis, yo no me atrevería. Posiblemente ese sea el encontronazo que estaba sufriendo Jonás. Entonces Jonás decide huir y se embarca en una nave marítima rumbo a Tarsis. Y Dios evita que Jonás escape. ¿Recuerdan la enorme tormenta? El barco a punto de caerse, los hombres atemorizados. Y llega un momento en que echan suertes para ver cuál es el problema. Y Jonás termina confesando que soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y él mismo se ofrece para sacrificar su vida con tal de salvar de un naufragio eminente y salvar la vida de las personas en el barco. Por supuesto, los marineros, ni lerdos ni perezosos, agarraron a Jonás y lo tiraron por la borda. Y Dios, que sabe todas las cosas, tenía preparado un gran pez que mantuvo a Jonás durante 3 días y 3 noches. Y aunque Jonás era un hombre en ese momento rebelde, reticente, negativo, a pesar de ser un hombre que sirve a Dios, llamado Dios, profeta de Dios, Dios no había terminado con él. Dios definitivamente tenía un propósito con Jonás. La oración de Jonás, impresionante, en el capítulo 2 de su libro. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí y las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera a ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le darán la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. En esta oración preciosa, esta oración del corazón,
Número uno, Jonás proclamó su temor al Señor y fue honesto acerca de su pecado y rebelión sin encubrirlo más. Jonás se dejó arrojar al mar para salvar a las personas del barco. Ya estaba operándose ese cambio en el corazón y en la mente de Jonás, y estaba tomando las decisiones correctas en función de lo que Dios había determinado para él. Jonás comenzó a orar, clamó a Dios durante 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jonás tuvo un nuevo corazón de gratitud. Jonás renovó el compromiso de su voto, y Jonás dio gloria a Dios en todo lo que él estaba pasando. Jonás se arrepintió de haber intentado huir de la voluntad de Dios. Y en consecuencia de ese arrepentimiento actúa. Literalmente la palabra arrepentimiento significa que usted va en una dirección y se devuelve 180 grados y va en la dirección opuesta. Literalmente eso fue lo que hizo Jonás al acatar la voluntad de Dios. Iba para Tarsis y ahora me devuelvo de donde venía para ir hasta Nínive a cumplir la voluntad de Dios. Entonces el Señor le habla por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Jonás esta vez obedeció el mandato del Señor y proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y contra todo pronóstico para Jonás, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, desde el más importante hasta el menos importante. Inclusive el rey de Nínive decretó: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de la manada y ni los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz, contenga su enojo y no nos destruya. Y ante la actitud del pueblo de Nínive, la respuesta de Dios fue: como ellos habían abandonado sus caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Por la obediencia de uno, entró la salvación a 120,000 personas, aunque no fueran parte del pueblo elegido por Dios. Del otro personaje, contrario a Jonás, quizás sea uno de los personajes menos conocidos en la historia o en el canon bíblico. Y estoy hablando de un hombre que se llamó Demas. Demas fue un hombre que estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma. Junto con Demas también estaban Marcos, Lucas y otros. Y aquí quiero compartirles a cada uno de ustedes un pequeño tip para entender e interpretar las Escrituras. Resulta que el Nuevo Testamento está el orden que tiene el Nuevo Testamento: los Evangelios, el libro de los Hechos, después vienen las cartas de Pablo, están ordenadas de manera de tamaño, siendo la carta más extensa la de Romanos y posiblemente la carta más corta sea la de Filemón. Entonces están ordenadas de mayor a menor. Si nosotros leyéramos la historia de Demas siguiendo el orden en que está en la Biblia, nos podría dar un criterio de la vida de Demas. Pero el tip que quiero compartirles es
tratar de ordenar las cartas de Pablo en el orden cronológico, de acuerdo a lo que estudiosos, teólogos y eruditos de las escrituras han definido como las fechas probables en que se escribieran esas cartas. La primera mención que se hace de Demas es en la carta de Filemón, en el capítulo 1, el verso 23, donde Pablo le escribe a Filemón mandándole un saludo de parte de Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. O sea, Epafras también estaba encarcelado junto con Pablo. Le manda saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces Demas estaba sirviendo al Señor, sirviendo también al apóstol Pablo en las necesidades y en las limitaciones que la prisión imponía sobre Pablo. Los eruditos y teólogos mencionan que estos hombres proveían de alimento, medicamentos. Sabemos que Lucas fue doctor. Posiblemente un mensaje por acá, un recado por allá, y así Pablo se daba cuenta de cómo estaban las iglesias. Es decir, había un trabajo de colaboradores de estos hombres hacia el apóstol. La segunda vez que se menciona Demas, pero antes, Filemón fue escrita entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. En ese mismo periodo, Demas es mencionado en Colosenses capítulo 4, verso 12. De nuevo, Pablo dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y termina sus saludos. Entonces note todas las palabras de elogio hacia Epafras o Epafras. El título que le da a Lucas como el médico amado y el simple mención del nombre de Demas. Y eso sucede entre el año 60 y 62 después de Cristo. Pero en el año 64 al 67 después de Cristo, Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, y en el capítulo 4, en medio del sufrimiento y dolor que tiene Pablo, le hace esa petición a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Noten ustedes que a lo largo de este periodo de años, Demas pasa de ser de un colaborador de Pablo, junto con Lucas, a un hombre que desampara al apóstol, amando a este mundo y saliendo hacia otro lugar lejano. Imagínense el dolor de Pablo mientras esperaba una sentencia de muerte. Demas opta por marcharse. Posiblemente Pablo se sintió defraudado. Procura pronto a verme, Timoteo. Es la petición de Pablo. La voluntad de Dios para Demas era de ser apoyo y asistencia al apóstol Pablo, a quien Dios había llamado, mientras estaba encarcelado enfrentando la muerte. Pero Demas decidió cambiar la voluntad de Dios por seguir la vida mundana, considerándola mejor que la vida eterna que Dios ofrece a quienes cumplen su voluntad. Para ir concluyendo, palabras del Señor Jesús en cuanto
a obedecer al Padre. La parábola de los dos hijos que se encuentra en Mateo 21, 28 al 31. Un hombre con dos hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no, no iré. Pero más tarde cambió de idea. Otras versiones dicen arrepentido, y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, sí señor, yo voy. Pero no fue. Y la pregunta que hizo el Señor Jesús a quienes le estaban oyendo: ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Pareciera ser que la respuesta era demasiado obvia, porque ellos contestaron: el primero. Dios como Padre hace un llamado específico a nuestras vidas, nos da una tarea determinada, una tarea propia para cada uno de nosotros. Así como el Padre le dijo expresamente: ve a trabajar al viñedo hoy. ¿Qué es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros que debamos hacer? ¿Y cómo entonces reaccionamos ante la voluntad de Dios? Cuando el Señor Jesús pregunta cuál de estos dos obedeció al Padre, nos debe hacer entender que no bastan las palabras, sino van acompañadas con acción. Y si la voluntad de Dios, como dice Pablo en Romanos, es buena, agradable y perfecta, ¿por qué se nos hace tan difícil hacer la voluntad de Dios? Y qué ejemplo precioso, impresionante, el del mismo Señor Jesús, que enunció las palabras con las cuales titulé esta enseñanza: que no se haga tu voluntad, sino la mía. Sabiendo los horrores que iba a enfrentar, no solo en su cuerpo, sino en su alma, en su espíritu, y después de orar en 3 ocasiones, pidiéndole al Señor su copa a un lado, que le haga pasar de lejos el mártir que estaba por padecer, que no se haga tu voluntad, sino la mía. Para el Señor Jesús implicó un esfuerzo. La Biblia dice que era tanta la tensión, que era tanto el estrés, que gotas de sangre bajaban por su frente. No fue una decisión sencilla, pero fue necesaria, porque desde la decisión del Señor Jesús, por esa decisión que tomó, es que usted y yo tenemos acceso al trono de Dios. Si el Señor Jesús hubiera optado por decir: Padre, definitivamente a esto no voy, voy para el cielo a estar contigo, estaríamos nosotros sin Cristo y sin esperanza. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios es un acto de fe, obediencia y amor. Es un acto de fe por cuanto creemos que los planes de Dios son de bienestar, aunque no lo parezca en determinados momentos. Es un acto de obediencia por cuanto intencionadamente decidimos someternos a Dios. Y es un acto de amor, porque si amamos a Dios, buscaremos agradar al Padre. Gracias y que el Señor les bendiga.